¿Creerían si les dijera que existe un matrimonio que comenzó no con un beso, sino con la firma de un contrato de 180,000 euros? ¿Y si les dijera que la persona que yo consideraba mi peor pesadilla se convirtió en la razón por la que hoy puedo respirar tranquila? Mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y esta es mi historia. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi padre regresó a casa con el rostro más pálido que jamás le había visto. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, y me miró con ojos llenos de desesperación. Carolina, hija. La cagué muy feo. Las palabras salieron de su boca como cuchillos. Mi padre, ese hombre orgulloso que nunca había pedido ayuda a nadie, estaba llorando frente a mí. Mi madre ya había fallecido 2 años atrás, y desde entonces, él había estado perdido. Pero nunca imaginé hasta qué punto. Papá, ¿qué pasó? Pregunté, sintiendo cómo el miedo me apretaba el pecho. Debo 180,000 euros, confesó. A la familia Mendoza, Lorenzo Mendoza. El nombre me heló la sangre. Todos en Madrid conocían a Lorenzo Mendoza. No era exactamente un mafioso, pero tampoco era un hombre con el que quisieras tener deudas. Era un empresario con conexiones, con poder, y con muy poca paciencia para quienes no le pagaban. ¿180,000 euros? Repetí, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo, papá? ¿Cómo es posible? La verdad era peor de lo que imaginaba. Mi padre había caído en las apuestas. Primero fueron pequeñas cantidades, luego más, y más, hasta que Lorenzo Mendoza le ofreció ayuda con préstamos que mi padre nunca podría pagar. Los intereses crecían cada mes, y ahora la deuda era imposible de saldar. Van a quitarnos la casa, Carolina. Van a quitarnos todo. O peor, su voz se quebró. He escuchado historias de lo que le hacen a la gente que no paga. Pasé las siguientes semanas tratando de encontrar una solución. Vendí mi coche, pedí préstamos a bancos que me rechazaron uno tras otro. Incluso consideré vender las pocas joyas que me había dejado mi madre, pero era imposible. La deuda era un monstruo que no paraba de crecer. Entonces, una tarde, sonó el timbre. Era un hombre alto, de traje impecable, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿La señorita Carolina Ruiz? Preguntó. Sí, soy yo. Vengo de parte del señor Lorenzo Mendoza. Mi nombre es Andrés Vega, soy su abogado. Él quisiera proponerle una solución a la situación de su padre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. ¿Una solución? ¿Podemos hablar dentro? Lo dejé pasar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. El abogado se sentó en el sofá de la sala, abrió su maletín y sacó varios documentos. El señor Mendoza está dispuesto a perdonar la deuda completa de su padre, dijo. Y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Pero entonces agregó, con una condición. Ahí estaba. Siempre había una condición. El hijo del señor Mendoza, Matías, sufrió un accidente hace 5 años. Perdió la vista completamente. Desde entonces, ninguna mujer ha querido casarse con él. Las familias de alta sociedad lo rechazan. Dicen que no quieren un inválido en su linaje. El desprecio en su voz al decir esas palabras era palpable. El señor Mendoza está buscando una esposa para su hijo. Alguien que lo cuide, que le dé compañía, que le proporcione herederos. A cambio, su padre quedará libre de toda deuda. Me quedé helada. ¿Quiere que me case con su hijo ciego? Es una transacción simple, señorita Ruiz. Usted se casa con Matías, vive con él, cumple con sus deberes como esposa, y su padre vive tranquilo el resto de sus días. Si se niega. Dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. ¿Y si digo que no? El abogado guardó los papeles lentamente. El señor Mendoza es un hombre paciente, pero su paciencia tiene límites. La deuda vence en 2 semanas. Si para entonces no ha llegado a un acuerdo, me temo que las consecuencias serán desagradables. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi habitación durante horas, pensando en todas las opciones. ¿Cómo podía casarme con un desconocido? ¿Con un hombre ciego al que nunca había visto? ¿Entregarme como si fuera mercancía? Pero cuando vi a mi padre a la mañana siguiente, tan hundido, tan roto, supe que no tenía elección. Lo haré, le dije al abogado cuando llamé 2 días después. Excelente decisión, señorita Ruiz. La boda será en 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas para prepararme para una vida que no quería. 3 semanas para despedirme de mi libertad. El día de la boda fue el más surreal de mi vida. Me vestí con un traje blanco sencillo, no quería un vestido de novia elaborado para una farsa y me dirigí a la mansión de los Mendoza en las afueras de Madrid. Era una propiedad enorme, con jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que gritaba dinero viejo. Lorenzo Mendoza me recibió personalmente.
Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos oscuros que me evaluaron de arriba a abajo como si fuera ganado. Así que tú eres Carolina, dijo. Espero que entiendas cuál es tu papel aquí. Cuidarás de mi hijo, le darás herederos, y no causarás problemas. A cambio, tu padre vivirá sin deudas. ¿Entendido? Entendido, respondí, apretando los dientes. Bien. Matías te espera en el salón. Mi corazón latía frenéticamente mientras caminaba hacia el salón. ¿Cómo sería él? ¿Sería cruel? ¿Amargado por su ceguera? ¿Me odiaría tanto como yo odiaba esta situación? Cuando entré, lo vi. Matías Mendoza estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Era alto, con hombros anchos y cabello oscuro perfectamente peinado. Llevaba un traje negro impecable y unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos. ¿Carolina?, preguntó sin voltear. Sí, respondí, mi voz apenas un susurro. Supongo que sabes por qué estás aquí. Tu padre me lo explicó. Finalmente se volteó hacia mí. Incluso con las gafas oscuras podía sentir su mirada o la ausencia de ella. Quiero que sepas que yo tampoco pedí esto. No quiero una esposa comprada, pero mi padre es un hombre difícil de contradecir. Había algo en su voz, una tristeza, una resignación que me recordaba a la mía propia. Tal vez los dos éramos prisioneros en esta situación. La ceremonia fue rápida y fría. Un juez llegó a la casa. Dijo las palabras necesarias. Firmamos los papeles. Y eso fue todo. Ni siquiera nos besamos. Ni siquiera nos dimos la mano. Están casados, declaró el juez. Felicidades. ¿Felicidades? Quería reír. Quería llorar. Quería salir corriendo de ahí. Esa noche, cuando todos se fueron, y me quedé sola en la habitación que me habían asignado separada de la de Matías, para mi alivio saqué mi teléfono y busqué vuelos. No importaba a dónde. Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, cualquier lugar donde pudiera desaparecer. La deuda estaba saldada. El contrato estipulaba que con la boda, mi padre quedaba libre. Entonces, ¿qué me detenía? Compré un boleto para Barcelona, para las 6 de la mañana siguiente. Desde ahí, tomaría otro vuelo a Argentina. Haría mi maleta en silencio. Me iría antes de que amaneciera. Y nunca volvería a ver a Matías Mendoza ni a su horrible padre. Pero mientras empacaba mi ropa en la maleta, escuché un sonido. Un golpe, seguido de una maldición. Salí de mi habitación y seguí el ruido hasta la habitación de Matías. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y lo que vi me dejó sin aliento. Matías estaba en el suelo, tratando de alcanzar su bastón que había rodado lejos. Se había caído tratando de llegar al baño. Su rostro mostraba frustración, dolor y algo más, vergüenza. «¿Matías?», dije, empujando la puerta. Él giró su cabeza hacia mi voz. «¿Carolina?» «No. No tenías que ver esto. Estoy bien. Solo déjame». Pero no estaba bien. Tenía una cortada en la frente donde se había golpeado contra el borde de la mesa de noche. Sin pensarlo, entré, tomé su bastón y se lo acerqué. Luego, busqué en el baño un botiquín. «Estás sangrando», dije suavemente. «Estoy acostumbrado. Pasa seguido». Había amargura en su voz. Me senté a su lado y limpié la herida con cuidado. Él se tensó ante mi tacto, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo tocara con gentileza. «¿Por qué estás despierta?», preguntó. La verdad se atoró en mi garganta. No podía dormir. Yo tampoco. Supongo que casarse con una desconocida no es exactamente relajante. Terminé de curar su herida y nos quedamos ahí, sentados en el suelo en un silencio incómodo. «Puedes irte si quieres», dijo de repente Matías. «¿Qué?» «Irte. Huir. Sé que lo estabas planeando. Te escuché hacer tu maleta. Me quedé helada. Pero, ¿no puedes ver?» «No, pero puedo oír perfectamente. Y puedo oír cuando alguien está desesperado por escapar». Se quitó las gafas oscuras por primera vez y pude ver sus ojos. Eran de un gris profundo, hermosos, pero vacíos, sin foco. «No te culpo. Esta situación es una mierda. Mi padre básicamente te compró. Así que, si quieres irte, adelante. Yo le diré a mi padre que cumpliste tu parte. Que fuiste tú quien decidió quedarse el tiempo suficiente para que la deuda se saldara. Su oferta era tentadora. Podía irme. Podía ser libre. Pero cuando lo miré ahí, vulnerable y solo, sentado en el suelo de su habitación, algo en mi pecho se apretó. Este hombre tampoco había elegido esto. Él también era una víctima de su padre, de las circunstancias. «¿Qué pasará contigo si me voy?», pregunté. Matías se encogió de hombros. «Lo mismo que ha pasado los últimos 5 años. Seguiré siendo el hijo inútil que mi padre tiene que ocultar. La decepción. Él». «No digas eso», lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma.
Él se rió amargamente. ¿Por qué no? Es la verdad. Antes del accidente, yo iba a heredar el imperio de mi padre. Iba a casarme con Valeria de la Fuente, la hija de otro empresario. Iba a tener la vida perfecta. Pero luego... Hizo una pausa. Luego un conductor borracho me cambió la vida en un segundo. Y ahora soy esto. Un hombre que no puede ni ir al baño sin caerse. La vulnerabilidad en su voz me partió el corazón. Tomé una decisión que cambiaría todo. Me quedaré, dije. ¿Qué? Me quedaré. Al menos por ahora. No voy a dejarte solo esta noche. Mañana. Ya veremos. Matías no dijo nada, pero pude ver cómo su mandíbula se tensaba, como si estuviera conteniendo emociones que no quería mostrar. Lo ayudé a levantarse y a volver a su cama. Antes de irme, él susurró, «Gracias, Carolina». Volví a mi habitación y cancelé el vuelo a Barcelona. No sabía qué demonios estaba haciendo, pero algo me decía que no podía irme. No todavía. Los días siguientes fueron extraños. La mansión era enorme y fría, y la presencia de Lorenzo Mendoza lo hacía todo peor. Él me miraba con desconfianza, como si esperara que yo cometiera algún error. Pero lo peor era la madre de Matías, Sofía Mendoza. Era una mujer alta y elegante, con una belleza que alguna vez fue deslumbrante, pero que ahora estaba manchada por su crueldad. Desde el primer día me dejó clara mi posición. «Tú no eres parte de esta familia, Carolina», me dijo una mañana mientras desayunábamos. «Eres un medio para un fin. Tu trabajo es cuidar de Matías y darle hijos. Nada más. No te confundas pensando que tienes algún derecho aquí». «Madre, basta», intervino Matías, su voz tensa. «¿Basta? ¿Basta?» La mujer se rió sin humor. «Tu padre tuvo que comprar una esposa para ti porque ninguna mujer decente te quiere. Y ahora, defiendes a esta. Esta. Cuidado con lo que vas a decir», advertí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Ya tenía suficiente de ser tratada como basura. Sofía me miró con furia, pero antes de que pudiera responder, Lorenzo entró al comedor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Nada», respondí fríamente. «Tu esposa solo me estaba recordando mi lugar». Lorenzo miró a su esposa con irritación. «Sofía, ya te dije que dejaras a Carolina en paz. Ella está aquí porque yo lo decidí, y eso es todo». Sofía se levantó bruscamente de la mesa y salió del comedor, pero no sin antes lanzarme una mirada llena de odio. Después de ese incidente, comencé a pasar más tiempo con Matías. Al principio era por necesidad. Lorenzo insistía en que lo acompañara en sus paseos por el jardín, en sus comidas, pero gradualmente descubrí que disfrutaba su compañía. Matías era inteligente, sarcástico, y a pesar de su ceguera, increíblemente perceptivo. Podía leer a las personas por sus voces, por sus silencios, por la forma en que respiraban. «¿Estás triste hoy?», me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín. «¿Cómo lo sabes? Tu respiración es más lenta, y hablas menos. Además, tus pasos son más pesados, como si cargaras un peso». Tenía razón. Ese día era el cumpleaños de mi madre, y la extrañaba terriblemente. Mi mamá habría cumplido 62 años hoy, confesé. Matías se detuvo y giró hacia donde estaba mi voz. «Lo siento». «¿Cuánto tiempo?» 3 años. Cáncer. «Eso es. Lo lamento mucho, Carolina». Nos sentamos en una banca del jardín, y por primera vez desde que llegué a esa mansión, hablé de mi madre, de cómo había sido mi mejor amiga, mi confidente, mi todo, de cómo su muerte había destrozado a mi padre y lo había llevado a las apuestas, de cómo yo misma todavía no sabía cómo vivir sin ella. Matías escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente extendió su mano y encontró la mía. La apretó suavemente. «Mi hermano mayor murió en el mismo accidente donde perdí la vista», dijo. Él iba manejando. Un camión nos golpeó de frente. Diego murió instantáneamente. Yo sobreviví, pero a veces pienso que hubiera sido mejor al revés. Diego era el hijo perfecto, el heredero. Yo solo era el segundo, pero ahora soy el único, y no puedo llenar sus zapatos. Matías, por eso mi padre está tan desesperado porque yo tenga hijos. Quiere asegurarse de que haya un heredero, alguien que pueda salvar el apellido Mendoza de las garras de su hijo inútil y ciego. «No eres inútil», dije firmemente. «Tu padre es un idiota si no puede ver todo lo que vales». Matías se rió, una risa genuina que iluminó su rostro. «Gracias, Carolina, pero mi padre nunca cambiará de opinión». A medida que pasaban las semanas, algo extraño comenzó a suceder. Ya no me sentía como una prisionera. Ya no contaba los días para escapar. En lugar de eso, me encontraba esperando con ansias mis conversaciones con Matías, nuestros paseos por el jardín, nuestras comidas juntos. Él me hablaba de su vida antes del accidente, de sus sueños de ser arquitecto, de diseñar edificios que combinaran funcionalidad con belleza. Me hablaba de su hermano,
de las travesuras que hacían de niños, de lo mucho que lo extrañaba. Yo le hablaba de mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, de cómo extrañaba la libertad de crear, de trabajar en proyectos que me apasionaban. Lorenzo había insistido en que dejara de trabajar, que mi única responsabilidad era estar con Matías, y aunque había peleado contra eso, eventualmente había cedido. ¿Por qué lo dejaste?, preguntó Matías una noche mientras cenábamos en la terraza. Tu padre dijo. Me importa una mierda lo que dijo mi padre. ¿Por qué tú lo dejaste? Era una buena pregunta. ¿Por qué lo había dejado? ¿Por qué había permitido que Lorenzo controlara ese aspecto de mi vida? No lo sé, admití. Supongo que sentí que ya no tenía control sobre nada. Así que ¿por qué pelear por esto también? Carolina, Matías se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Solo porque estés en esta situación de mierda no significa que tengas que renunciar a quien eres. Si el diseño gráfico es tu pasión, hazlo. Mi padre puede irse al carajo. Sus palabras se clavaron en algo profundo dentro de mí. Tenía razón. Había estado tan ocupada sintiéndome víctima que había olvidado que todavía tenía elecciones. Pequeñas, quizás, pero elecciones al fin. Al día siguiente, saqué mi laptop y comencé a trabajar de nuevo. Lorenzo no estaba contento, pero Matías lo defendió, y para mi sorpresa, Lorenzo retrocedió. Las cosas fueron mejorando. Matías y yo desarrollamos una rutina, una comodidad. Él había comenzado a confiar en mí de maneras que claramente no confiaba en nadie más. Me permitía guiarlo, me pedía mi opinión sobre cosas, me incluía en sus decisiones, pero había algo extraño que había comenzado a notar. Pequeñas cosas que no encajaban, como la vez que dejé mi anillo en el baño y cuando volví, estaba en el lavabo, perfectamente centrado, como si alguien lo hubiera movido, o la vez que accidentalmente derramé café en la mesa, y Matías se movió para evitarlo antes de que le dijera que lo había derramado. Comenzó a inquietarme. ¿Era posible que...? No, era ridículo. Los médicos habían confirmado su ceguera, ¿verdad? Decidí hacer una prueba. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, accidentalmente dejé caer mi pañuelo. No le dije nada. Solo seguí caminando. Matías se detuvo. ¿Vas a recoger tu pañuelo?, preguntó casualmente. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabes que dejé caer mi pañuelo? Por un momento, pánico cruzó su rostro. Luego se compuso. Lo escuché caer. El pañuelo de seda no hace ruido al caer sobre el pasto, Matías. Silencio. ¿Matías?, insistí, mi corazón latiendo furiosamente. ¿Puedes ver? Él no respondió. Simplemente se quitó las gafas oscuras. Y por primera vez, sus ojos, esos hermosos ojos grises, me miraron directamente. Me miraron. Con foco. Con intención. Puedo explicarlo, dijo. ¿Puedes ver?, grité, retrocediendo. ¿Todo este tiempo has podido ver? Carolina, por favor. Me mentiste. Todos me mintieron. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Qué clase de juego retorcido es este? No es un juego. Matías se acercó a mí. Por favor, déjame explicarte. Sí, puedo ver. Recuperé la vista hace 3 años, después de una cirugía experimental. Pero mi padre... ¿Tu padre? Mi padre me pidió que fingiera seguir ciego. ¿Por qué demonios haría eso? Matías pasó sus manos por su cabello frustrado. Porque después de recuperar la vista, descubrí que Valeria, mi prometida, y mi mejor amigo Ricardo, habían estado teniendo una aventura durante todo el tiempo que estuve ciego. Ella me cuidaba, lloraba por mí, decía que me amaba, pero detrás de mi espalda se acostaba con Ricardo. Mi padre temía que si se sabía que podía ver, mujeres como ella vendrían solo por mi dinero, por mi apellido. Quería encontrar a alguien que me quisiera por quien soy, no por lo que puedo darle. Entonces, toda esta farsa. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Fue una prueba? ¿Me convirtieron en tu esposa para probarme? No. Bueno, sí, en parte. Pero Carolina, lo que siento por ti es real. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde el accidente. Tú me trataste como una persona, no como un inválido. Me desafiaste, me hiciste reír, me hiciste sentir. Me mentiste, sollocé. Todo el tiempo me mentiste. Esa noche cuando te caíste, cuando te ayudé, ¿eso también fue mentira? No, esa fue real. Me caigo mucho a propósito para mantener la farsa, pero ese día me caí porque estaba distraído, pensando en ti, en cómo podía hacer esto contigo. Y cuando llegaste, cuando me curaste con tanta gentileza, supe que estaba jodidamente enamorado de ti. Retrocedí más. No, no puedes simplemente decir eso y esperar que todo esté bien. No espero que todo esté bien. Sé que la cagué. Pero maldita sea, Carolina, te amo. Y sí, comenzó como una prueba, como una forma de encontrar a alguien real.
pero se convirtió en algo más. Tú te convertiste en algo más. Necesito tiempo, dije, limpiándome las lágrimas. Necesito procesar esto. Toma todo el tiempo que necesites. Solo por favor, no te vayas. No todavía. Esa noche, no dormí. Di vueltas en mi cama, reviviendo cada momento, cada conversación, cada toque. Cuánto había sido real, cuánto había sido actuación. Pero mientras más pensaba en ello, más me daba cuenta de algo. Los sentimientos eran reales. La conexión que habíamos formado, las conversaciones profundas, las risas, los momentos de vulnerabilidad, todo eso había sido real. La mentira había sido sobre sus ojos, no sobre su corazón. ¿Podía perdonarlo? A la mañana siguiente, busqué a Matías. Lo encontré en su habitación, mirando por la ventana, realmente mirando esta vez. Matías se volteó rápidamente. Carolina. Yo. Necesito saber algo. Lo interrumpí. ¿Todo este tiempo? ¿Alguna vez te arrepentiste de la mentira? ¿Alguna vez quisiste decirme la verdad? Él asintió fervientemente. Todos los días. Especialmente después de que comenzamos a conectar realmente. Pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de perderte. Miedo de que todo lo que habíamos construido se derrumbara. ¿Y qué hay de tu padre? ¿Él sabe que estoy al tanto ahora? No. Y Carolina, hay algo más que necesitas saber. Se acercó a mí. Sus ojos grises llenos de urgencia. Mi padre está planeando llevarte a una prueba. Una prueba final. ¿Qué clase de prueba? Va a fingir que nuestra situación financiera está en problemas. Te ofrecerá dinero, mucho dinero, para que te vayas. Quiere ver si te quedas por mí, o si solo estás aquí por la deuda de tu padre. La ira volvió a crecer en mi pecho. ¿Cuántas pruebas más? ¿Cuántas mentiras más? Lo sé que es una mierda. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Quiero que estés preparada. Quiero que tomes la decisión correcta para ti. No por mi padre, no por la deuda, sino por ti. ¿Y cuál es la decisión correcta, Matías? Él tomó mis manos, sus ojos buscando los míos. La decisión correcta es la que tu corazón te dice. Si quieres irte, si no puedes perdonar las mentiras, entonces vete. Te daré dinero, te ayudaré a empezar de nuevo. Haré todo lo que pueda para compensar el infierno que te pusimos a pasar. Pero si hay aunque sea una pequeña parte de ti que siente lo que yo siento, que cree que esto podría ser algo real, entonces quédate. Quédate y construyamos algo verdadero, sin más mentiras, sin más pruebas. Solo tú y yo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Qué sentía yo? ¿Estaba enamorada de Matías? ¿O solo me había acostumbrado a la situación? No, no era costumbre. Cuando pensaba en irme, en no verlo más, en no escuchar su risa, en no tener nuestras conversaciones en el jardín, algo en mi pecho se apretaba dolorosamente. En algún momento, sin darme cuenta, este hombre frustrantemente complicado se había metido bajo mi piel, en mi corazón. Estás loco, Matías Mendoza, dije finalmente. Lo sé, tu padre es un manipulador, y tu familia es tóxica. Lo sé. Y me mentiste. Me hiciste parte de un juego retorcido sin mi consentimiento. Lo sé, y lo siento más de lo que puedo expresar. Suspiré profundamente. Pero también eres amable. Y divertido. Y me haces sentir vista. De una manera que nadie más lo ha hecho. Y sí, estoy enamorada de ti. Maldita sea. Lo cual es extremadamente inconveniente considerando todo esto. Los ojos de Matías se iluminaron. ¿Estás enamorada de ti? Sí. Pero Matías, si vamos a hacer esto, necesito que se acaben las mentiras. Todas. Incluyendo esta farsa con tu padre. ¿Qué propones? Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea loca, pero que podría funcionar. Vamos a darle a tu padre su prueba final. Pero en nuestros términos, 2 días después, tal como Matías había predicho, Lorenzo me llamó a su oficina. Carolina, necesito hablar contigo sobre algo serio, comenzó. Su rostro una máscara de preocupación falsa. La compañía está pasando por tiempos difíciles. Estamos considerando vender algunos activos, reducir gastos. Me temo que tu arreglo con Matías podría necesitar ser reconsiderado. Aquí estaba. La prueba. Sin embargo, continuó, entiendo que has sido una presencia agradable para mi hijo. Así que estoy dispuesto a ofrecerte 300,000 euros si accedes a divorciarte de Matías amigablemente. Podrías comenzar una nueva vida, libre de esta carga. Miré a Lorenzo directamente a los ojos. ¿Carga? ¿Eso es lo que piensas que es Matías? ¿Una carga? Lorenzo parpadeó, claramente no esperando mi respuesta. Bueno, es decir, porque si hay alguien aquí que es una carga, señor Mendoza, es usted. Me puse de pie. Usted ha pasado años manipulando a su hijo, haciéndolo sentir menos que
Todo porque no encaja en su perfecta visión de lo que debería ser un heredero Mendoza. Compró una esposa para él porque pensó que nadie más lo querría. Montó pruebas elaboradas porque no confía en nadie, ni siquiera en su propio hijo. ¿Cómo te atreves? No he terminado. Lo interrumpí. Y ahora me ofreces dinero, pensando que soy tan superficial como todas las personas con las que se rodea. Pero tengo noticias para usted, señor Mendoza. No quiero su dinero, quiero a su hijo. El hombre real, no el que usted trata de controlar. Lorenzo se puso rojo de furia. Sal de mi oficina ahora mismo. Con gusto. Y de su casa también. Matías y yo nos vamos. ¿Qué? No puedes simplemente. En ese momento, Matías entró a la oficina, sin sus gafas oscuras, sus ojos mirando directamente a su padre. Ella puede, y lo hará, dijo Matías, colocándose a mi lado. Y yo voy con ella. Lorenzo se quedó paralizado. Matías, puedes. ¿Puedes ver? Puedo ver. Llevo años pudiendo ver. Y lo único que lamento es no haber tenido el coraje de irme antes. Matías tomó mi mano. Carolina me ha enseñado que valgo más que tu aprobación, más que el apellido Mendoza, más que todo esto. Así que sí, nos vamos. Si sales por esa puerta, te desheredaré, gritó Lorenzo. Matías se encogió de hombros. Hazlo. Nunca quise tu dinero de todos modos. Lo único que quería era que me vieras como tu hijo, no como un proyecto o una decepción. Pero eso nunca va a pasar, ¿verdad? Silencio. Eso pensé, dijo Matías. Adiós, papá. Salimos de esa oficina, de esa mansión, de esa vida de mentiras y manipulación. No teníamos mucho, solo la ropa que llevábamos, y algo de dinero que Matías había ahorrado secretamente en una cuenta separada, pero teníamos algo más importante. Nos teníamos el uno al otro. Los primeros meses fueron difíciles. Vivimos en un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Matías consiguió trabajo en un estudio de arquitectura, algo que siempre había soñado hacer. Y yo expandí mi negocio de diseño gráfico freelance. No era la vida lujosa a la que Matías estaba acostumbrado, pero era real, era nuestra. Un año después, nos casamos de nuevo. Esta vez, una boda real, con amigos reales, con amor real. No hubo contratos, no hubo pruebas, solo dos personas que habían elegido estar juntas, a pesar de todo. Y ahora, 3 años después, mientras miro a nuestra hija de 6 meses durmiendo en la cuna que Matías construyó con sus propias manos, pienso en lo extraño que es el destino. Comencé como una mujer vendida para pagar una deuda. Terminé encontrando al amor de mi vida. ¿Fue fácil? No. ¿Fue convencional? Definitivamente no. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Porque a veces, las mejores historias de amor comienzan de las formas más inesperadas. A veces, lo que parece una prisión se convierte en libertad. Y a veces, la persona que piensas que es tu peor pesadilla resulta ser tu sueño hecho realidad. Matías entra al cuarto, me abraza por detrás y besó mi mejilla. ¿En qué piensas?, susurra. En que 180,000 euros fue el mejor dinero que tu padre jamás gastó, respondo, sonriendo. Él se ríe suavemente. ¿Sabes qué es lo irónico? ¿Qué? Mi padre llamó la semana pasada. Quiere conocer a su nieta. Dice que lamenta todo. ¿Y tú qué quieres hacer? Matías mira a nuestra hija, luego a mí. Creo que todos merecen una segunda oportunidad, si tú estás de acuerdo. Y ese es el hombre del que me enamoré. El hombre que a pesar de todo el dolor, todo el engaño, todavía tiene espacio en su corazón para perdonar. Estoy de acuerdo, digo, pero con una condición. ¿Cuál? No más mentiras, no más pruebas. Si va a ser parte de nuestras vidas, tiene que ser real. Trato hecho. Nuestra hija se despierta en ese momento, y mientras la cargo, siento una paz que nunca pensé que sería posible. Esta familia extraña, complicada, que comenzó de la forma más retorcida posible, es ahora mi hogar, mi refugio, mi todo, y aunque el camino fue oscuro y tortuoso, finalmente nos llevó a la luz. Y por eso, no cambiaría ni un segundo de nuestra historia, ni siquiera los 180,000 euros.